Hola a todos. Hoy es martes, 24 de marzo de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano, Patrick Henningsen, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Patrick. Encantado contigo, Tony. Patrick, la guerra en Oriente Medio está alcanzando de algún modo un nuevo nivel. Donald Trump está hablando ahora de algún tipo de negociaciones. Tuvimos un informe en CNN que decía que Estados Unidos está intentando hablar con los iraníes a través de, ya sabes, los turcos, los pakistaníes y los omaníes, y que están haciendo todo lo posible por conseguir una audiencia. Y esto es lo que dijo Donald Trump hace apenas unos momentos sobre lo que está ocurriendo. Genial. Las fronteras son geniales. El ejército es genial. Por cierto, estamos teniendo un éxito tremendo, como sabes, en Irán. Tuvimos uno en Venezuela y ahora estamos teniendo uno en Irán. No les queda marina, ni fuerza aérea, ni equipos antiaéreos, ni radares, ni líderes. Todos los líderes se han ido. Nadie sabe con quién hablar. Pero en realidad estamos hablando con las personas adecuadas y quieren llegar a un acuerdo con muchísimas ganas. No tienes idea de cuánto desean llegar a un acuerdo. Y ya veremos qué pasa. Quiero dar las gracias a Pete Hegseth. El trabajo que estás haciendo allí es realmente increíble. Tú y el general, y todos los demás generales, coroneles, capitanes, mayores y todos los demás, ¿verdad? Es algo perfecto, asombroso. Fabricamos el mejor equipo militar del mundo. Ahora vamos a hacerlo más rápido. Queremos conseguirlo más rápido. Pero fabricamos el mejor del mundo. Estamos haciendo un gran trabajo, sí. Creo que los puntos que mencionó Patrick, algo ha cambiado en el tono en Washington. La forma en que hablan de la guerra ha cambiado desde que Irán atacó al Mona. Sí. Y el sistema de defensa israelí. Justo ayer estaba hablando con el profesor Ted Postol. Dijo que ya no queda ningún sistema de defensa aérea en el país para proteger a Israel. Ese es un factor enorme a tener en cuenta en los cálculos tanto de Washington como de Israel. ¿Cuál es tu interpretación de esta nueva retórica que circula? Sí, está bien que hayas señalado esto. Yo hago mucho análisis de diálogo. Intento descomponer y analizar el diálogo, y también observar el tono, la psicología que hay detrás. Y me parece que Trump está tomando medidas evasivas ahora mismo. Está intentando crear una narrativa de victoria, algo así como hemos logrado tanto. Está repitiendo todos esos tópicos de manual. Hemos eliminado su marina, hemos eliminado su fuerza aérea, hemos matado a todos sus líderes. Es un gran éxito. Ya sabes, como comentario aparte, que un presidente de Estados Unidos proclame un gran éxito en función del grado en que ha intentado destruir o ha destruido otro país es bastante repugnante. Pero dejemos eso a un lado por el momento. Leamos entre líneas lo que estaba diciendo ahí. Básicamente está diciendo que no hay líderes. No sabemos con quién hablar. He oído esto antes. No recuerdo quién lo dice todo el tiempo. Sé que es Benjamín Netanyahu. Esta es la táctica israelí. Oh, queremos negociar, pero no hay nadie con quien hablar. Son todos terroristas y los hemos matado a todos, básicamente. Así que esa es la estrategia israelí. No puede haber negociaciones si has eliminado a la parte negociadora contraria, que es lo que normalmente hace Israel, y se sale con la suya, porque cuenta con el respaldo de Estados Unidos en eso. Ahora Estados Unidos ha adoptado este tipo de barbarie salvaje, esta diplomacia de nivel medieval, si se le puede llamar así. Pero esto no es cierto. El liderazgo iraní sigue intacto, aunque han dejado muy claro en múltiples ocasiones que no van a hablar con Estados Unidos. No hay negociaciones porque Estados Unidos ya ha quemado esos puentes al utilizar negociaciones anteriores que los iraníes llevaron a cabo de buena fe como tapadera para un ataque por sorpresa. Así que ellos lo han dicho. O'Reilly lo ha dicho. No sé cuántas veces lo ha repetido en las últimas semanas,
al menos 20 veces públicamente. Así que eso es lo que el presidente debería estar repitiendo si fuera honesto con el pueblo estadounidense. Decir, mirad, queremos hablar, pero los iraníes han dicho que no va a haber conversaciones con Estados Unidos porque los traicionamos tan gravemente en el pasado y que van a resolver esto en el campo de batalla. O, cuando consideren que sus intereses de seguridad en Irán han sido satisfechos, entonces llegará a su fin. No va a ser mediante negociaciones. No he oído a ningún líder estadounidense decir esto, porque no saben cómo venderle esa idea al pueblo estadounidense o a una audiencia occidental, que una potencia supuestamente débil e inferior esté dictando las condiciones del acuerdo final. Ahora bien, se puede debatir si Irán va a tener éxito en esos términos. Es una cuestión abierta. Esto está sujeto a debate y discusión, y tampoco obtendremos una respuesta inmediata, porque parece que va a ser un drama largo y prolongado, que podría desarrollarse durante semanas, meses, quién sabe, quizá años. Podría calmarse y podría reavivarse de nuevo una vez que Estados Unidos e Israel se hayan rearmado, que fue lo que hicieron hace 8 meses tras la guerra de 12 días. Así que esto podría formar parte de un ciclo similar. Pero Estados Unidos no puede decir, no puede admitir ante el mundo que otra parte esté dictando las condiciones. Simplemente no puede. El hecho de que Irán esté haciendo esto, o intentando hacerlo, supone realmente un gran desafío para la autoridad de Estados Unidos, para la hegemonía estadounidense en la región. Y si observas cómo los estados del Golfo y sus llamados aliados en la región están en total desorden en este momento, y además divididos entre distintos sectores dentro de países como Arabia Saudí, incluso los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y otros, básicamente están diciendo, en realidad, no, las bases estadounidenses representan un riesgo directo para nosotros, un riesgo existencial para nuestra propia existencia como países, incluso antes de mencionar el daño a nuestro comercio, nuestros mercados, nuestra energía, etc. Están haciendo esas declaraciones al mismo tiempo, así que ni siquiera hay consenso o unanimidad dentro de los estados del Golfo sobre si van a inclinarse firmemente hacia Estados Unidos, su aliado tradicional, podríamos decir, destinado a protegerlos, o si van a alejarse de Estados Unidos por considerarlo un riesgo potencial, debido a lo que implica albergar bases estadounidenses para sus relaciones en todo el Golfo. Y ahora Irán, sí, se podría decir sobre el papel que es débil, pero el hecho de que Irán siga combatiendo después de 4 semanas, imponiendo condiciones y controlando el estrecho de Hormuz, no parece precisamente una derrota. No se puede decir que Irán esté perdiendo. No es una designación clara. Creo que en todo caso, este conflicto probablemente se encuentra en una especie de punto muerto en este momento, en la escala de la escalada. Veremos qué ocurre. Pero esos factores que mencionabas antes, Nima, son los importantes. No hay recursos infinitos para Estados Unidos en cuanto a armamento y municiones, ni para los israelíes en lo que respecta a la cúpula de hierro, los interceptores de misiles Patriot, los interceptores estadounidenses y los sistemas antiaéreos. Este es un recurso finito, igual que disponer de un paquete completo de grupos de ataque navales, grupos de portaaviones de ataque, todo el reabastecimiento aéreo y la logística que conlleva. No es infinito. No se puede seguir haciendo esto. No se trata de la guerra continua contra Eurasia de George Orwell. No va a funcionar. Así que tienen un plazo limitado. Estados Unidos lo tiene. Trump, por su parte, tiene un plazo más corto, que es el político. Israel tiene un plazo limitado y Netanyahu tiene un plazo político muy corto. Tiene que declarar los resultados o tienen que poner fin a esto, rendirse, declarar la victoria o lo que sea. Tienen que hacerlo en muy poco tiempo porque corren el riesgo de un colapso político en Israel. El régimen de Netanyahu está en peligro de derrumbarse, deslegitimado por su propia mano, al igual que Trump con las próximas elecciones de mitad de mandato. Compáralo, Nima, con el calendario de Irán. ¿Está Irán trabajando con un calendario corto o con uno muy largo?
Dirá, este con un calendario muy largo. Así que, si esta es guerra desgaste, probablemente no puede ser tanto Fred en esta fase. Del mismo modo, nunca aposté contra Rusia en la guerra por poderes en Ucrania, porque es una dinámica similar. El apetito del público por una guerra impopular es limitado. Si eres Occidente, si eres Estados Unidos, tienes una ventana limitada para alcanzar tus objetivos militares o políticos. Eso fue cierto en Ucrania con esa guerra por poderes, y también lo es aquí. En cierto modo, Estados Unidos está utilizando a Israel como una especie de intermediario, pero lo que están haciendo es un falso intermediario, como un combate de lucha libre por parejas. Policía bueno, policía malo. Oh, estamos hablando con los iraníes, dice Trump en Truth Social. Y luego, en cuanto lo dice, los iraníes responden 2 horas después. No estamos hablando con ellos. Y 1 hora más tarde, Israel ataca infraestructuras energéticas y Estados Unidos dice, oh, no teníamos ni idea de que Israel iba a hacer esto. Quiero decir, vaya, Netanyahu. Tenemos que hablar con él. Está siendo muy travieso. Sí, y se supone que debemos creer que no hay coordinación entre estos dos aliados tan firmes. A estas alturas, simplemente no es creíble. Cualquiera que todavía crea que son 2 actores separados, que no están trabajando absolutamente al unísono, vamos. Y creo que Israel lleva la delantera. Creo que Israel está marcando claramente el ritmo en este acto de equipo. Pero diré, Nima, que esto me recuerda mucho a la crisis de Suez en muchos aspectos, sobre todo porque durante aquella crisis los británicos y los franceses se aliaron con los israelíes para atacar Egipto y recuperar el canal de Suez. Pero lo hicieron con un falso trabajo en equipo. Tenían acuerdos secretos que luego fueron revelados. El acuerdo de Sèvres fue un pacto secreto entre los franceses, los británicos y los israelíes, en el que utilizarían a Israel como perro de ataque principal y fingirían contenerlo mientras maniobraban sus activos británicos y franceses para colocarse en posición y, en última instancia, dar jaque mate a Egipto. Pero lamentablemente no funcionó, porque Estados Unidos y la Unión Soviética intervinieron para apoyar a Gamal Abdel Nasser en aquel momento, en 1956. Y la razón por la que esto es significativo en términos de comparación histórica, Nima, es porque la crisis de Suez marcó el fin del Imperio Británico y el fin de la dominación británica en Oriente Medio y Asia Central, donde Estados Unidos asumió entonces el papel de superpotencia principal con la tutela de la región. Superpower that had custodian stewardship over the region. And I think what's happening now with the Straits of Hormuz. Y creo que lo que está ocurriendo ahora con el estrecho de Hormuz es muy similar al canal de Suez en ese sentido, donde podríamos estar presenciando un cambio en el orden mundial. Estados Unidos está perdiendo su posición hegemónica y dominante en Oriente Medio, que ha disfrutado desde 1956, y estamos viendo el fin de una era. ¿Quién asumirá ese papel? Esa es otra cuestión y otro debate completamente distintos. Pero me atrevería a pensar que esto podría aumentar la implicación de China y la de Irán como potencia hegemónica regional. Y quién sabe qué ocurrirá como resultado de esta revolución, si el papel de Pakistán también aumentará en lo que respecta a la arquitectura de seguridad del Golfo Pérsico, proporcionando algún tipo de apoyo a los iraníes. Pero de nuevo, todas estas son cuestiones abiertas. Diré que en ambos casos, Suez e Irán, la guerra actual que estamos viendo demuestra que un cambio en el orden mundial está en marcha a causa de este conflicto. Comenzó por razones similares y se está llevando a cabo de una manera parecida. Y el desastre, el fracaso, si resulta ser un fracaso por parte de Estados Unidos e Israel, muestra que aún no han aprendido algunas de las lecciones de la historia. Si realmente se analizan las dinámicas de la crisis de Suez, eso podría ser todo un tema aparte. Podríamos dedicar un programa entero a ello. Creo que Irán ha adoptado la estrategia rusa en Ucrania, que básicamente consiste en no declarar un alto el fuego hasta que se alcancen todos los objetivos.
Y eso es exactamente lo que hemos escuchado varias veces de los funcionarios iraníes. ¿Cómo ves el papel de los países árabes en ese escenario? Porque ahora mismo hemos sabido que Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait se están reuniendo. Quieren formar algún tipo de fuerza unificada contra Irán. Pero eso no va a suceder pronto. Entonces, ¿cómo ves el enfoque de Irán, la manera en que está definiendo sus objetivos? First of all, I do see talk of. Antes que nada, sí veo que se habla de esto, y la mayor parte es una provocación, por cierto. Es una provocación por parte de Occidente y de Israel. Están intentando incitar a los árabes del Golfo a través de los medios, básicamente en el ámbito político, diciendo que, bueno, ya sabes, Irán puede que antes tuviera a los países del Golfo de su lado, pero después de lo que los iraníes acaban de hacer, no tiene ningún sentido que intenten poner a los estados del Golfo en su contra, y que estos podrían unirse a la lucha contra Irán. Dudo mucho que los estados del Golfo vayan a participar en ningún tipo de acción militar contra Irán, por la sencilla razón de que eso básicamente le daría a Irán luz verde para empezar a desmilitarizar Arabia Saudí y desmilitarizar los Emiratos Árabes Unidos. Y Kuwait no es más que una base estadounidense, al igual que Bahrein. Y no sé si me dejo a alguien. No necesitas ir a Kuwait. La resistencia iraquí. Sí, de todos modos no es un país real. Eso sería la sentencia de muerte para el régimen saudí. Estarían acabados. Quiero decir, puede que ya lo estén. El tiempo lo dirá. Así que sí, simplemente no es creíble. Y además, mira, Arabia Saudí, en su infinita sabiduría, cuando MBS era ministro de Defensa, tenía como 32 años, la administración Obama convenció a Arabia Saudí para que fuera a la guerra con Yemen en 2015. Lucharon durante 7 u 8 años. ¿Cómo terminó eso para Arabia Saudí? Ni siquiera pudieron derrotar a los hutíes. Y eso fue antes de que Yemen desarrollara el tipo de unidades de combate que ha construido en los últimos años, antes de que tuvieran misiles y tecnología de drones, y aún así no pudieron someter a Yemen. Could not subdue Yemen. Saudi, with a modern, full-blown American military. Arabia Saudí, con un ejército moderno completamente equipado por Estados Unidos y con personal estadounidense dirigiendo prácticamente la guerra por ellos, aún así no pudo derrotar a los yemeníes. Entonces, ¿qué te hace pensar que Arabia Saudí va a presentar algún tipo de lucha creíble contra Irán? Es simplemente ridículo pensarlo. En cuanto los misiles iraníes impacten y destruyan la Fuerza Aérea Saudí y un par de sus principales bases, verás a muchísima gente huyendo del país, rumbo a París, Miami, Montreal, Londres. Ahí es donde irán, al sur de Francia, ahí es donde se irán los saudíes. Y quien se quede, bueno, será el fin del régimen. Ahora, eso plantea una pregunta interesante, de la que creo que ya hablamos antes. ¿Forma parte esto del plan maestro? Debilitar y, en última instancia, lograr un cambio de régimen. Estoy seguro de que Estados Unidos e Israel podrían estar considerando esa posibilidad. Tal vez Irán también podría beneficiarse de ello. Ya veremos. Pero, para mí, eso es una consecuencia natural de lo que estamos viendo ahora. Si el régimen catarí no logra obtener beneficios significativos de su sector gasista en los próximos 5 años, francamente, no creo que vaya a haber una familia real allí dentro de 5 años. No creo que vaya a quedar gran cosa en Qatar dentro de 5 años. Quiero decir, ¿de dónde va a salir el dinero? No va a ser del turismo. No entiendo cómo estos estados del Golfo siguen obedeciendo la línea de Estados Unidos después de lo que ha pasado en las últimas 4 semanas. Si son tan incompetentes y no tienen el valor de enfrentarse a Estados Unidos después de las últimas 4 semanas, entonces creo que están acabados. Honestamente, no creo que tengan futuro. De todos modos, no rinden cuentas a sus poblaciones, y tampoco hay muchos de ellos en los Emiratos o en Qatar, para empezar. ¿Cuántos cataríes nativos viven en Qatar? ¿Qué son 200,000? ¿Y cuántos emiratíes viven en los Emiratos? 300,000.
Y los otros 4 millones o lo que sea son todos extranjeros. Mano de obra esclava, clase directiva, clase minorista, clase financiera. Todos extranjeros, todos de Estados Unidos, de Europa, del Lejano Oriente. No hay emiratíes allí y no hay cataríes en Qatar. Así que, ¿con qué estamos tratando aquí? ¿Qué son exactamente estos países, aparte de puestos avanzados glorificados de Estados Unidos y quizá paraísos fiscales libres de impuestos para el blanqueo de dinero y otros tipos de finanzas extraterritoriales? Quiero decir, eso es más o menos lo que son. Eso no es realmente la base de un país de verdad. Y al no tener una política exterior independiente, ni siquiera ser capaces de defender sus propios intereses básicos, eso no augura nada bueno para su futuro a largo plazo. Así que deberían estar muy preocupados. Cuanto más se prolongue esta guerra, y dado que su infraestructura energética y sus economías van a sufrir daños hasta cierto punto, no podrán mostrar ni ejercer la clase de generosidad a la que están acostumbrados, que además es muy ineficiente, significa que tienen más dinero del que necesitan, por lo que pueden hacer cosas que los países normales no podrían permitirse. Ni siquiera tienen que pensarlo. Pueden cometer errores como construir The Line en Arabia Saudí, que es esa ciudad mural futurista que atraviesa Neom, una ciudad conceptual. Pueden hacer este tipo de cosas porque tienen más dinero del que saben qué hacer con él. Y ya sabes, en realidad no rinden cuentas. Es como el rey tiene una visión, MBS tiene una visión, vamos todos a sumarnos a la suya. Es tan progresista. Este MBS, ¿sabes? En fin, eso es básicamente Arabia Saudí. No creo que esto vaya a seguir ocurriendo en la región. Creo que la región ha cambiado ahora, en el último mes. No creo que vuelva jamás a esa tierra de fantasía de civilizaciones falsas en el desierto que son completamente insostenibles, financieramente, económicamente y políticamente. Esa es la realidad, e Irán la ha dejado al descubierto. Así que o se adaptan a la realidad del Golfo o creo que están acabados. Al final desaparecerán. Puede que tarde 1 año o 2, quizá 3, 4 o 5, pero no creo que vayas a ver los mismos regímenes en el futuro al ritmo actual, a menos que se adapten a la nueva realidad. Entonces quizá tengan una oportunidad de sobrevivir. Patrick, hemos tenido un nuevo asesinato en Irán. Un científico, un profesor universitario, fue asesinado por los israelíes. Mucha gente en Irán sostiene que si Israel continúa con este tipo de acciones, entonces Irán debería responder atacando un edificio entero de investigadores vinculados al ejército israelí. Y como sabes, esto se está volviendo muy delicado en Irán. Si Israel sigue llevando a cabo este tipo de ataques contra civiles iraníes, no son militares, son profesores universitarios, en su mayoría académicos. ¿Qué crees tú que sería la solución a largo plazo para Irán? Porque estas personas asesinan a quien deciden. El gobierno de Netanyahu, como has mencionado antes, presume de estos asesinatos, presume de todos estos actos atroces por su parte. It's beyond the pale at this point. Israel has proven Esto ya ha sobrepasado todos los límites. Israel ha demostrado al mundo que es un régimen criminal despreciable, con un nivel de salvajismo y barbarie absoluta a la vista. Quiero decir, básicamente, sí, vamos a matar a todo un bloque de apartamentos para eliminar a un académico o a un científico, porque queremos acabar con los líderes intelectuales en los campos STEM en Irán, ya que podrían estar ayudando con el programa de energía nuclear civil. Y por lo tanto, nos sentimos tentados ahora a un número ilimitado de mujeres y niños alrededor, y lo llamaremos daño colateral. Y no nos importa, porque somos Israel. Y sí, este tipo de mentalidad etnosupremacista es lo mismo. Se ve el mismo tipo de mentalidad bárbara y racista, el mismo terror estatal violento. Solo hay que mirar Gaza, mirar el infierno que es Gaza. Eso es el resultado directo de esa misma mentalidad criminal, asesina y genocida. Ese es el problema con el Estado de Israel. Y el problema es que Estados Unidos apoya esto.
Estados Unidos lo respalda. Aprueban todas estas acciones de Israel, porque ellos mismos comparten los mismos valores que Israel. Es una mentalidad profundamente arraigada, racista, antimusulmana, antiárabe, anti-Oriente Medio y anti-Asia Central. Anti-Arab, anti-Middle Eastern, anti-Central Asian. And this is just, to me, if you really step back Y esto es, para mí, not much si realmente tomas distancia y lo observas, que no ha cambiado mucho desde la era colonial. Y francamente, si retrocedemos aún más, hasta las cruzadas, lamentablemente es la misma mentalidad. Es una forma de pensar eurocéntrica, racista y etnosupremacista, y la disfrazan con la religión para vender la idea de que son de algún modo superiores, cuando en realidad están cometiendo los crímenes más atroces contra la humanidad a diario. Quiero decir, mira lo que esconden los israelíes en el Líbano ahora mismo. A nadie le importa. Nadie tiene una palabra que decir sobre ellos. Pueden matar, mutilar, saquear y cometer genocidio en toda la región. Y nadie en Europa tiene que Nobody has the courage in Europe to stand up. No government saying, no, we're going to sanction Israel now. Because let me tell you, Ningún gobierno está diciendo, no, vamos a sancionar a Israel ahora. Porque déjame decirte, si suficientes países empezaran a sancionar a Israel, verías cómo las cosas se calmarían bastante rápido. Pero no tienen el valor de hacerlo, por diversas razones. O bien están cooptados, sobornados, chantajeados, quién sabe. Pero los resultados son bastante evidentes. Y la otra parte desafortunada de todo esto es que demuestra que Irán está llevando a cabo su guerra de manera diferente. Desde el comienzo de este conflicto, y si retrocedemos a la guerra de 12 días, podemos remontarnos a True Promise 1, 2, 3, 4. Israel ataca a civiles con impunidad y se jacta de ello. Israel attacks civilians with impunity, brags about it. When Iran retaliates, they've always done so in a Cuando Irán toma represalias, siempre lo hace de una manera muy medida para evitar víctimas civiles. Porque Irán ha sido muy claro y contundente al afirmar que su lucha no es contra el pueblo, sino contra el régimen, el gobierno y la fuente de la agresión, que proviene de los estamentos militares, de inteligencia y de defensa de Israel y de Estados Unidos. Pero por desgracia, Estados Unidos no tiene el nivel de honor necesario para corresponder de la misma manera, así que se sienten bastante cómodos ignorando las reglas de la guerra. Quiero decir, incluso tienen a una especie de secretario de defensa estadounidense psicótico que se autodenomina secretario de guerra, de una forma casi caricaturesca, al estilo de un cómic de DC. Básicamente está diciendo que necesitamos deshacernos de las, cito, estúpidas reglas de enfrentamiento para que nuestros combatientes puedan aplicar la máxima letalidad, ¿verdad? Necesitamos liberar a nuestros combatientes. Ya ni siquiera llaman a sus soldados soldados. Quiero decir, incluso los nazis seguían llamando a sus soldados soldados, pero Estados Unidos está rebautizando a sus soldados como combatientes. Eso ya era demasiado incluso para Goebbels. Así de deteriorada está ahora mismo la administración estadounidense y el estamento militar. Están tan perdidos en su propio tipo de mundo de fantasía delirante, pensando que pueden bombardear y matar hasta alcanzar la victoria, porque esa es la única estrategia discernible que sale de Washington. Presumen de cuánta gente han matado, de cuánta privación han causado. Lo mismo con Cuba. Estamos tan orgullosos de haber matado de hambre a los cubanos y de que sus hospitales no funcionen. Les hemos dado una buena lección. Hemos cerrado todos sus hospitales y la gente se muere en los pasillos. Y ha sido un gran éxito, dice Trump. Ha sido un gran éxito. Estamos ganando en Cuba. Mirad esta hambruna, esta inanición. Estamos ganando. Es simplemente demente, depravado. Este es el punto más bajo de la historia estadounidense en este momento. Este presidente es, con diferencia, el peor presidente de Estados Unidos en la historia del país, y ha llevado al país a tal deshonra y descrédito. Y por desgracia, está rodeado de cobardes, demócratas y republicanos en Washington, que tienen miedo de contenerlo porque podrían perjudicar sus propias carteras de acciones, ya que todos se están enriqueciendo con esto. El propio Trump y su círculo más cercano están apostando por el precio del petróleo. Mira el mercado bursátil, S&P, sube cuando Trump tuitea,
Oh, he hecho un trato con los iraníes. Estamos manteniendo conversaciones. Lo hizo ayer. Mentira total. Mentira total, porque los iraníes respondieron al mediodía diciendo, no, ¿de qué demonios está hablando? Así que el mercado subió cuando Trump publicó su verdad. Lo que él llama verdad es una estupidez. Truth Social es básicamente una plataforma de mentiras y propaganda. Pero Trump lo publica y sabe que el mercado va a reaccionar. Todos sus amigos de Wall Street ya han hecho sus opciones de compra. Y luego el mercado se dispara en $2 billones de capitalización bursátil. Después llega la negación de Irán y el mercado pierde $1 billón de capitalización. Se desploma. Pero probablemente todos sus amigos ya habían puesto sus opciones de venta, así que ganan dinero con la subida y también con la bajada. Luego, Israel interviene y ataca la infraestructura iraní, mientras Trump, Witkoff y el falso equipo de negociaciones hacen su habitual número de fingir que negocian un alto el fuego, cuando en realidad lo único que hacen es encubrir un ataque israelí. Cada vez lo mismo. Su patrón de comportamiento es completamente predecible. Yo siempre apostaría en su contra, del mismo modo que apostaría en contra de Jim Cramer y CNBC cada vez que él da un consejo sobre el mercado bursátil. Quiero decir, siempre haz lo contrario de lo que dice Cramer y te irá bien en los mercados. Ese es el viejo adagio. Es lo mismo con estos dos operativos israelíes. Y francamente, Steve Witkoff y Jared Kushner, ¿qué son sino operativos israelíes glorificados que probablemente deberían registrarse bajo la FARA como agentes extranjeros? Y esos son nuestros principales negociadores para Oriente Medio. Eso es un pequeño problema. ¿Crees que tienen un conflicto de intereses entre los intereses estadounidenses e israelíes? Creo que esa es una pregunta legítima en este momento. I think that's a legitimate question at this point. We've learned that Pentagon is deploying 3,000 Hemos sabido que el Pentágono está desplegando 3.000 soldados de la 82 de División Aerotransportada en el Golfo Pérsico. Cuando vemos este tipo de cifras, 4.000, 2.000, luego 3.000 reuniéndose, no sé, va a ser como 12.000 o 20.000. Es una broma. No sé si realmente cree que puede hacer algo en el campo de batalla, sobre el terreno, entrando en Irán o en algún lugar cerca del Golfo Pérsico, cerca del Estrecho de Hormuz. Aún así, no puedo simplemente descartarlo, porque creo que Donald Trump y Pete Hegseth no son personas racionales. Y no sé cuál sería la escalada si eso ocurre y todos mueren durante el combate, porque no veo otro resultado. Los van a matar los iraníes. Entonces, ¿cuál sería el resultado de eso para Donald Trump y su administración? So what would be the outcome of that for Donald Trump and his administration? Look, if you deployed, Mira, si despliegas a 4.000 del 82 Mero aerotransportado y a los Texas Rangers o lo que sea, si despliegas a esos Marines en la isla de Karg para intentar recuperarla, para ocupar la isla de Karg o lo que sea, vas a tener al menos una de cada 10 bajas mortales. Eso significa que vas a tener 4.000 jóvenes soldados estadounidenses muertos. Pero lo que hay que entender sobre la mentalidad de esta administración es su ineptitud. Esto es Marco Grasso, ese es Trump. Tomará a los soldados estadounidenses muertos y usará eso como grito de guerra para escalar aún más. Esa es la mentalidad con la que estás tratando aquí, con este régimen en particular y la camarilla de halcones de guerra, locos y estafadores, entre los cuales Trump está rodeado por el mayor de todos los estafadores. Estas son las únicas personas que, a estas alturas, se sienten magnéticamente atraídas a servir en la administración Trump, y él las usaría como peones sacrificables. Planteemos una pregunta al público. ¿Creéis que a Israel le importa? ¿Hasta qué punto le interesa a Israel, ya sabéis, que haya 400 o 1,000 militares estadounidenses muertos? ¿Creéis que les importa? ¿Cuál sería el interés de Israel? Si vas a un estratega israelí y le dices 1,000 soldados estadounidenses muertos en la isla de Karg, general de las FDI, ¿qué opina? Él diría, muy bien, podemos aprovechar eso.
vamos a amplificarlo en los medios estadounidenses, enfadar de verdad a los americanos y luego terminaremos esta guerra. Así que Israel ve a los soldados estadounidenses como carne de cañón. Y cada soldado, oficial y general estadounidense debe entender que ese es el papel que desempeñan. Ese fue el papel que desempeñaron en Irak. Fueron carne de cañón para el lobby israelí. También fueron carne de cañón para Halliburton, para Betty Balfour, para Bechtel, para Kellogg Brown and Root, para Lockheed Martin y para Boeing. Por ellos estás luchando si eres un soldado estadounidense. No estás luchando por la libertad. No estás luchando por las barras y estrellas. No estás luchando por América. Definitivamente, no estás luchando para proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos contra todos los enemigos extranjeros y nacionales. Estás luchando por Israel, que quede claro, y estás luchando por el gran petróleo. Estás luchando para que las empresas gasísticas estadounidenses logren el dominio del mercado. Estás luchando por Palantir, las grandes tecnológicas, OpenAI. Estás luchando por Sam Altman. Por él estás luchando. Estás luchando por Elon Musk para que pueda ganar otro $1 billón en la próxima década. Por ellos estás luchando, porque esa es la maquinaria que impulsa la política estadounidense en este momento. Entre el lobby israelí y el complejo militar industrial estadounidense, por ellos estás luchando. Por ellos vas a morir al final del día. No tiene nada que ver con la libertad estadounidense, ni con proteger a Estados Unidos. Absolutamente nada. Así que tenlo en cuenta, porque esa ecuación no va a cambiar. Pero lo que Estados Unidos está intentando hacer, y se puede ver en la retórica, especialmente con el ataque de falsa bandera en Diego García, que parece ser falso, es darle un giro para decir, ajá, Irán tiene misiles balísticos intercontinentales de largo alcance que pueden llegar a la costa de Estados Unidos. Ahora es una amenaza inminente para el territorio estadounidense. Y por lo tanto, necesitamos intervenir. Y ahora tenemos una razón para luchar. Después de iniciar la guerra, tras bombardear Irán, matar a civiles iraníes, destruir su infraestructura, asesinar a sus líderes, no podíamos ofrecer al pueblo estadounidense una excusa decente para explicar por qué habíamos lanzado esta guerra no provocada. Pero ahora, después de 4 semanas, por fin tenemos esa justificación. Dispararon contra Diego García, nuestra base en el sur del Océano Índico. Bueno, está muy claro que las pruebas indican que Irán no lo hizo. Fue un ataque de falsa bandera. Lo lanzaron los israelíes, los propios estadounidenses o una tercera parte. Pero definitivamente no fue Irán. Era lo mejor que podían hacer para fabricar una historia según la cual Irán representa una amenaza para el territorio estadounidense. Hicieron lo mismo con el Reino Unido, porque Diego García es una base compartida entre británicos y estadounidenses. Solo hay unos 100 militares británicos destinados allí, frente a miles de efectivos estadounidenses. Pero los británicos aprovecharon esto para presionar al primer ministro británico. La prensa belicista, como el Telegraph, y parte de la prensa derechista de Murdoch, están presionando a Keir Starmer, diciendo que está encubriendo el ataque a Diego García. Y esto significa que Irán ha atacado intereses británicos. Hicieron lo mismo con lo que parece un ataque de falsa bandera contra la base de la RAF Akrotiri en Chipre, que muchos pensaron al principio que era un ataque con drones iraníes, pero resulta que las pruebas demuestran claramente que no lo fue. Sin embargo, la prensa británica lo utilizó para arrastrar al Reino Unido a la guerra. ¿Y quién se beneficia de eso? Israel se beneficia de eso. Pero esto es exactamente lo que hicieron, Nima, en 2003. Dijeron que para involucrar al Reino Unido en la guerra. Cuando se observa la campaña de propaganda, especialmente en la prensa sensacionalista, que entonces estaba dominada por News Corporation y la prensa de Murdoch, necesitaban una narrativa que afirmara que Saddam Hussein estaba amenazando al Reino Unido. De lo contrario, era difícil conseguir que Gran Bretaña se pusiera, por así decirlo, hombro con canadienses.
with the Americans. And the Americans couldn't go in unilaterally because they Y los estadounidenses no podían intervenir unilateralmente porque necesitaban mantener una apariencia de coalición. No contaban con el apoyo internacional de Francia ni de otros grandes países europeos que no aceptaban la guerra de Irak en 2003. Así que lo que hicieron fue inventar una historia según la cual Saddam Hussein tenía misiles Scud que podía lanzar en 45 minutos o menos, alcanzando potencialmente una base de la RAF en Chipre. Ese fue el titular que dominó los medios británicos aquella semana. 45 minutos o menos, Saddam apunta a Gran Bretaña. Y realmente fue sobre esa base. Así que miro este falso evento de Diego García, esta operación de bandera falsa de la semana pasada, y es idéntica a lo de Saddam, de las 45 minutos o menos, en cuanto a cómo se utilizó políticamente en Gran Bretaña, para empujar al gobierno a una relación más estrecha, codo con Estados Unidos, en lo que es claramente una guerra ilegal, no declarada, no provocada y de elección y agresión. Voy a intentar interpretarlo aquí y decir que esto es, de nuevo, como la crisis de Suez, Nima. Ya sabes, la crisis de Suez, Anthony Eden era el primer ministro británico en ese momento. Y esta fue su tumba, esta operación, lo destruyó, fue el final de su carrera y fue el final del Imperio Británico. Así que fue una doble fatalidad para el Imperio Británico. Pero su carta de presentación al entrar en el asunto fue: no podemos apaciguar a Nasser, porque Nasser es un dictador malvado. Apaciguamos a Hitler y al fascismo en la Segunda Guerra Mundial apenas una década y media antes, y mirad lo que ocurrió, condujo a la Segunda Guerra Mundial. Así que utilizó esa idea, o ese punto de propaganda popular. Y los británicos en realidad no apaciguaron a Hitler. De hecho, los británicos lo apoyaron hasta el último momento. Todo el mundo apostaba a que Hitler sería el futuro de Europa, hasta que las cosas dieron un giro drástico al final, y las fuerzas aliadas reconfiguraron sus posiciones geopolíticas al respecto. Pero esta idea de que debemos detener al apaciguador lo oyes decir a los estadounidenses todo el tiempo. Hicieron lo mismo con Saddam. No podemos apaciguar a Saddam. Es un dictador brutal. Es el próximo Hitler. Usaron esos tópicos. Es lo mismo que están haciendo ahora. Lo que han hecho, muy hábilmente, es recuperar el viejo argumento del apaciguamiento, diciendo que si no actuamos, eso llevará a una guerra mundial. Por eso debemos actuar ahora. Es exactamente lo que hicieron los británicos en Suez. Y luego hacen lo mismo con Irán. El argumento en Estados Unidos es que Irán es el principal patrocinador estatal del terrorismo. Eso es el equivalente histórico, en términos de propaganda, a no debemos volver a apaciguar a Hitler, básicamente. Pero la afirmación de que Irán es el principal patrocinador estatal del terrorismo no es cierta. Es una fantasía, un punto de propaganda fabricado. Lo que están haciendo es intentar empujar a Irán dentro de la guerra global contra el terrorismo, el marco propagandístico posterior al 11S que Occidente ha mantenido durante los últimos 25 años. Y al hacerlo, se crea el impulso. Debemos actuar ahora porque no queremos ver otro 11S. Esa es la progresión psicológica subyacente detrás de esa propaganda. Por eso es efectiva, y por eso pueden aprovecharla políticamente en Estados Unidos. Que sea cierto o no, es irrelevante. Que haya o no pruebas de que Irán es el principal patrocinador estatal del terrorismo. Básicamente, eso según Estados Unidos e Israel. Porque cualquiera que se enfrente a Israel, ya sea Hezbollah en el sur del Líbano, la Guardia Revolucionaria o Hamas, recibe esa etiqueta. Hamas está una ocupación ilegal por parte de la ONU y múltiples soluciones de la ONU. Y no es un palestino. Así que tienen derecho a una lucha de liberación armada. Pero responder contra Israel, a eso se le llama terrorismo. Hezbollah, lo mismo. Hezbollah no existiría si Israel no hubiera invadido y ocupado el sur del Líbano, llevando a cabo una ocupación brutal de la población libanesa autóctona, que dio lugar al surgimiento de Hezbollah como milicia de defensa armada del sur del Líbano.
Más tarde, fue designada como grupo terrorista por los israelíes, que presionaron a los estadounidenses para que hicieran lo mismo, luego a los británicos y después a los europeos. Así que todo el mundo en Occidente piensa, vaya, todos estos deben de ser grupos terroristas, y etiquetaron a Qasem Soleimani como terrorista, lo que se convirtió en la justificación para asesinarlo. De hecho, la realidad era que Estados Unidos y Occidente estaban armando, respaldando y proporcionando apoyo militar e inteligencia logística a Al-Qaeda y sus filiales en todas partes, y a las filiales del ISIS, e incluso posiblemente al propio ISIS, que llevaban más de una década invadiendo y desestabilizando Siria. Esa es la realidad. ¿Y quién estaba combatiendo a Al-Qaeda y al ISIS en Siria e Irak? Qasem Soleimani, las fuerzas Quds iraníes, Hashd al-Shabi y las milicias chiíes. Luchaban en su propio territorio para expulsar una invasión extranjera de terroristas yihadistas armados y respaldados por Estados Unidos y sus aliados, y financiados por Qatar, Arabia Saudí y los estados del Golfo. Así que los verdaderos patrocinadores estatales del terrorismo, más allá de cualquier medida en la historia, son Estados Unidos y sus aliados, siendo sunidos con diferencia el campeón mundial en esa categoría. Y con Israel detrás de ellos, así como los británicos, probablemente los franceses y los estados del Golfo. Bien. Y Turquía hizo su parte apoyando a esos grupos terroristas para la desestabilización de Siria, porque ese era el principal objetivo estratégico de Israel. Así que todos los que coreaban, Assad debe irse, Assad, estaban sirviendo a los intereses de los israelíes, porque esa política se origina en el lobby israelí. Solo hay que mirar el documento Clean Break, que se impulsó a mediados de los años 90. Todos ellos eran lobistas israelíes, operativos israelíes dentro del movimiento neoconservador. Y se puede ver cómo la articulación del cambio de régimen, la desestabilización, el derrocamiento de gobiernos como el de Siria, el de Libia y otros, provino directamente de ese mismo grupo de personas. Y se convirtió en política estadounidense, lo que incluye el respaldo a grupos terroristas por delegación. Así que, de nuevo, lo que estoy haciendo es simplemente deconstruir todo el edificio de la propaganda política occidental que se utiliza para enmarcar los acontecimientos que estamos viendo en Oriente Medio y para demonizar a un país como Irán, cuando en realidad la situación es lo contrario de lo que los estadounidenses, los israelíes y los británicos están presentando. Y lo hacen para justificar su propia clase de generosidad criminal, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y además un robo descarado de recursos. En resumen, Nima, lo siento, pero he dado clases sobre propaganda a nivel universitario, así que es un tema sobre el que tengo mucho conocimiento y pasión. Creo, Patrick, que en el frente del Líbano, los israelíes están hablando de ocupar la parte sur del país hasta el río Litani y están moviendo sus fuerzas en esa dirección. ¿Crees que vamos a ver una nueva batalla sobre el terreno entre israelíes y libaneses, algún tipo de escalada? Ahora mismo hay enfrentamientos mientras hablamos, pero podría producirse una nueva escalada en ese frente. Solo imagina eso. Mientras Israel conoció esta parte sur de su propio territorio, también quiere ocupar la parte sur del Líbano hasta el río Litani. Por otro lado, ves a los funcionarios israelíes pidiendo desesperadamente, como mencionaste, la operación de falsa bandera en Diego García, que los europeos se unan a la lucha porque no quieren enfrentarse a los iraníes. Quieren que los europeos luchen contra Irán. Quieren que Estados Unidos luche contra Irán. Quieren, ya sabes, que esos estados árabes se involucren. Hicieron de todo. ¿Recuerdas cuando empezó la guerra? El ataque a Azerbaiyán, el ataque a Turquía, los ataques a Omán. Hicieron de todo para manipular la situación. Eso tiene que salir a la luz. Si la gente entendiera ese patrón de operaciones de falsa bandera y manipulación del que los israelíes básicamente se han librado hasta ahora,
Nadie les ha hecho rendir cuentas, salvo las personas de los medios independientes que señalan lo evidente. No hay ningún precio que pagar por parte de los israelíes. Eso debería decirte todo lo que necesitas saber sobre quién ha concebido y está impulsando esta guerra. Y aunque no creas que exista una relación de equipo coordinado, una especie de relación falsa al estilo de la lucha libre de la WWF entre Washington e Israel, entre Washington y Tel Aviv en esto, aunque no fuera así, están socavando por completo cualquier posibilidad de un acuerdo negociado, porque atacan de inmediato cada vez que hay conversaciones. Eso es bastante obvio, pero Estados Unidos también quiere atraer a los países europeos para que ayuden a abrir el estrecho de Hormuz. En realidad, lo único que están haciendo es intentar meter allí activos navales europeos, tropas europeas, ponerles un gran objetivo encima y luego usar eso o cualquier posible baja europea para movilizar a Europa y a la OTAN. Así pueden subirse al carro con Estados Unidos e Israel y arrastrarlos a esta guerra. Eso es todo lo que Trump intentaba hacer, aliviar la presión incorporando a algunos actores europeos adicionales. Y los insultó, los avergonzó. Dijo, bueno, ¿por qué no vienes a ayudarnos? No sirves para nada, y no deberíamos haberte ayudado en Ucrania, aunque Estados Unidos empezó la guerra en Ucrania ellos mismos. De nuevo, el mismo patrón. Pero sí, no creo que esto vaya a funcionar esta vez, porque ahora hay políticos europeos que empiezan a salir y básicamente a decir lo obvio, que Estados Unidos claramente empezó esto. No vamos a venir a limpiar su desastre. He oído esto, sorprendentemente, de algunos políticos europeos de derechas muy conocidos. Normalmente podrían sumarse al esfuerzo bélico, pero esta vez no. No es una buena señal para Trump e Israel si esperan atraer a los europeos. Creo que la OTAN se retiró, tenían un despliegue en Irak, y creo que se marcharon precisamente por esa razón. Probablemente hubo una decisión consciente a nivel de la OTAN de que los países europeos no quieren verse obligados o arrastrados a este conflicto innecesariamente, y por eso se fueron. Pero bueno, sí, podría hablar más sobre tu otro province, Taiwan en este magorador, Equido. El otro punto, déjame mencionar otra cosa, Patrick, es la cuestión interna. Ya sabes, la dinámica en Estados Unidos en lo que respecta al apoyo a Donald Trump. CNN informaba que el apoyo a Trump está empezando a debilitarse un poco. Y hay un informe en CNN que me parece importante, porque estamos hablando del sistema de defensa aérea de Israel. Estamos hablando de cómo la guerra está transformando las cosas. Pero el otro punto que es importante es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y eso, en mi opinión, tiene una importancia particular para Donald Trump. Y esto es lo que informó CNN, Patrick. Los republicanos ganaron en 2024 gracias al apoyo de los votantes masculinos. La única manera en que pueden ganar, dado el desequilibrio de género en este país, es con el apoyo de los hombres. Y los hombres están abandonando a Donald Trump. Fíjate aquí, esto lo deja claro. Bien, la posición de Trump entre los hombres. En noviembre de 2024, superó a Kamala Harris entre ellos por 13 puntos. Por 13 puntos. Mira dónde está ahora en su índice neto de aprobación. Va en caída. Es un cambio de 20 puntos en contra de Donald Trump. Ahora está 7 puntos por debajo entre los hombres. Creo que es muy difícil que los republicanos lo hagan bien en este ciclo de elecciones de mitad de mandato si Donald Trump está por debajo entre los hombres. Como escribió una vez mi tío, donde están los chicos, donde están los hombres, están por debajo cuando se trata de Donald Trump. Vale, eso es, en general, sobre los hombres. Pero, ¿qué pasa con los hombres jóvenes que fueron realmente influyentes? Sí, jóvenes. Por supuesto, hubo un cambio enorme hacia Donald Trump de 2020 a 2024 entre los hombres jóvenes. Y mira justo aquí, vaya. ¡Ay!
Hombres menores de 25 años con respecto a Trump. Él los ganó en 2024 por 5 puntos. Mira dónde está ahora. La valoración neta de aprobación está muy baja, hasta los 19 puntos negativos. Eso es casi, ¿qué es eso? Casi un cambio de 25 puntos en contra del presidente de los Estados Unidos. Cuando se trata de hombres menores de 45 años, en aquellos que habían cambiado su lealtad al Partido Republicano, están viendo lo que el presidente está haciendo. No les gusta lo que está haciendo. Y realmente se han desencantado del presidente, los hombres menores de 45 años. ¿Qué es concretamente lo que no les gusta? Nima. It is so much important. Es muy importante para Donald Trump, porque se acerca a las elecciones de mitad de mandato. Por eso lo mencioné. Creo que todo se reduce al cálculo por parte de la administración Trump. ¿Qué opinas al respecto? What do you make of it? Well, I'm in America right now. Bueno, estoy en Estados Unidos ahora mismo. Estoy aparentemente en un estado rojo, Arizona, y ya estoy oyendo a los buenos muchachos. Los llamamos los buenos muchachos. Son los de armas tomar, defensores a ultranza de la Segunda Enmienda, conservadores MAGA, populistas, ¿de acuerdo? Y ya estoy viendo disensión entre las filas de los buenos muchachos. Así que no es que... Quiero decir, hay gente que va a apoyar a Trump pase lo que pase. Si lanza una bomba nuclear y todos quedamos incinerados, seguirán llevando sus gorras rojas, agitando sus banderas hasta el mismísimo final. Siempre va a tener ese porcentaje de seguidores. Pero creo que en cuanto a la coalición que logró reunir para ganar, el margen con el que ganó en las elecciones de 2024, eso se ha interpretado como un mandato en la política estadounidense. In American politics, as Stephen Miller constantly reminds us. Como Stephen Miller nos recuerda constantemente, ganamos las elecciones. Y las elecciones tienen consecuencias. El pueblo estadounidense eligió a este presidente para ir y, ya sabes, golpear y disparar a la gente en las calles de Minneapolis. Esa es la línea del partido de los Stephen Miller del mundo. Pero la realidad es que esos números de las encuestas que mostraste ahí nunca van a recuperar a esa gente. Esos de la generación Z, esos millennials, esos hombres jóvenes, no van a volver a Trump. Hablas con los jóvenes y están asqueados de él. Y son personas que lo habrían apoyado hace apenas 18 meses. ¿Por qué? Porque los traicionó a todos. Porque hizo campaña de una manera y ahora está haciendo exactamente lo contrario de lo que prometió en campaña. Y nunca habría conseguido a todos esos votantes independientes de otro modo. No habría conseguido a todos esos centristas demócratas, a los seguidores de Bernie y a todos los demás. Fue por su postura contra la guerra, nada de más guerras de cambio de régimen. Así fue como obtuvo sus votos. Mucha gente, incluidos muchos conservadores, dijo que ese fue el único tema que hizo que Trump fuera elegido, que votaron por él solo por esa cuestión. Puede que lo odien, puede que odien todo sobre él, pero esas personas en Estados Unidos votaron por él por esa razón. Así que los traicionó a todos. Nunca los recuperará. Y si miras las cifras de los independientes que CNN no estaba mostrando ahí, ese mismo presentador, que hace algunas encuestas interesantes, mostró, creo que antes de Navidad o justo en enero, que estaba en -4 entre los independientes justo por Navidad. Así que ya había perdido. Quiero decir, ese fue el voto decisivo. Todos los estados bisagra, con esos márgenes tan pequeños, y todo el cinturón del óxido, Michigan, Wisconsin, todos esos son independientes, populistas independientes, y votaron. El tema de la guerra fue probablemente uno de sus principales asuntos. Así que los ha perdido. Nunca los recuperará. No podrán recuperarlos para las elecciones de medio mandato. Se han ido. Todos esos grupos electorales que Trump básicamente ha perdido en el último mes y medio, nunca los recuperará. Harán campaña en su contra. Muchos de ellos con los que hablo. Conozco republicanos que ahora se están pasando a los demócratas para poder votar contra los belicistas.
Quieren expulsar a los republicanos en las primarias del Congreso y del Senado por la ley de poderes de guerra, que básicamente eliminaron tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Y quieren expulsar a Trump en 2028, así que quieren ayudar a los demócratas. Esto es lo que pasa en política. Simplemente no veo cómo los republicanos pueden recuperarse. Pero esto plantea otro punto, Nima, y es que el lobby israelí es omnipresente y todopoderoso en la política estadounidense. Gastan cientos de millones, si no miles de millones de dólares al año para influir en el voto y en la formulación de políticas de nuestros congresistas, senadores y del presidente. Tienen una influencia particular sobre el presidente actual, y eso solo en el aspecto financiero. Solo estoy hablando del aspecto económico. Entonces, ¿realmente les importa? ¿Hasta qué punto le importa a Israel si los republicanos mantienen la Cámara o el Senado? Ya tienen su guerra, tienen sus guerras ilegales, sus ocupaciones, ya tienen su genocidio. No les importa, porque simplemente trabajarán con los demócratas. Si los demócratas llegan al poder, Israel se pondrá manos a la obra. Tienen su lobby, sus brazos mediáticos, sus perros de ataque, la ADL. Todas esas herramientas a su disposición para moldear el discurso político, las políticas y la legislación de Estados Unidos. Incluso seguridad nacional. La gente se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver el Departamento de Seguridad Nacional con Israel? Voy a contártelo todo lo relacionado con Israel. Y así, por supuesto, un total pro-israelí ha sido sacado del Senado de los Estados Unidos, creo. De nuevo, un escaño seguro fuera del Senado y dentro del Departamento de Seguridad Nacional. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué? Porque seguridad nacional y lo que hacen y configuran en el sentido interno de los Estados Unidos en cuanto a la definición de amenazas terroristas, bueno, con este nuevo secretario de Seguridad Nacional, van a pasar de centrarse en la inmigración a la llamada amenaza terrorista iraní. Y por eso, el lobby israelí eligió a Markwayne Mullin, creo que se llama, como secretario de Seguridad Nacional, porque planean reorientar la agenda interna para centrarse en crear el fantasma de la amenaza del terrorismo iraní en suelo estadounidense. Y eso va a impulsar la narrativa de Estados Unidos. Así que podríamos tener pronto otro escenario como el del 11 de septiembre, cortesía de nuestros buenos amigos de la planificación central. ¿Quién sabe? Pero esa es la cuestión. Cualquiera podría ser secretario del DHS. Podrías tener a alguien de la patrulla fronteriza, del ejército estadounidense. ¿Por qué sacarías a alguien de una oficina? Pero todos los nombramientos de Trump para su gabinete provienen de la Cámara y del Senado, porque ahí es donde Israel tiene el control. A lo largo de toda su carrera, cada representante en la Cámara y cada senador. Desde el momento en que ponen un pie en la campaña electoral, el lobby israelí está sobre ellos como pegamento y los tiene durante toda su carrera. Así que lo que van a hacer, básicamente, es actuar de acuerdo con esa agenda. Por eso la administración Trump, prácticamente todo el gabinete, todos los cargos principales, fue ocupada, el primer presidente en la historia, en esa situación. Es una anomalía. Tiene que haber una razón detrás de ello, y claramente esta es la razón. Porque ¿qué tienen en común todos esos congresistas, senadores y miembros del gabinete de Trump? El lobby israelí, simple y llanamente. Tú, como académico, Nima, si fueras asesor de política exterior o de seguridad nacional, podrías estar bien cualificado en el sentido estadounidense. Pero el lobby israelí no estaría muy interesado en ti, porque no habrían tenido acceso a ti a través de tu carrera académica. Pero si fueras un congresista en tu sexto mandato, eso sería otra historia. Te quieren porque has estado recibiendo cheques de AIPAC durante 6 elecciones consecutivas. Así que te quieren como director de inteligencia nacional porque tienen una relación contigo. Así es como funciona el sistema estadounidense. Así es como funciona Washington para todos los grupos de presión, pero especialmente para el lobby israelí.
sobre todo cuando se trata de seguridad nacional y política exterior. Así es como está funcionando nuestro sistema en este momento. Y no creo que esté funcionando en interés de Estados Unidos. Creo que se están tomando muchas decisiones, se están aplicando políticas que responden a los intereses de una entidad extranjera. Y creo que esto ya no admite debate. Muchas gracias, Patrick. Como siempre, hemos aprendido mucho. Básicamente, la política interior, la política exterior, ahora todo es una locura cuando miras el panorama completo. Es una locura. Estoy buscando una salida ahora mismo, Nima, y es muy, muy difícil encontrar una. Pero esto es exactamente de lo que veníamos advirtiendo desde hace semanas y semanas. Dijimos que esto no iba a terminar fácilmente, ni rápidamente, ni bien. Y todas las cosas sobre las que tú y tus invitados, y bueno, nosotros mismos también, hemos estado advirtiendo y hablando desde al menos enero, están ocurriendo realmente. Y todo lo que la profesora Miranda había advertido de forma muy explícita y sobre lo que ha seguido advirtiendo durante mucho tiempo, está ocurriendo. Así que no nos produce ningún placer ver cómo se desarrolla. Y sí, no lo sé. No sé cómo van a ir las cosas, pero es una situación increíble. Exactamente. Gracias, Patrick. Hasta pronto. Gracias, Nima.